que iban hacia Emaús, una aldea, lo que quedaba aproximadamente, dice 70 estadios de Jerusalén, aproximadamente 12 kilómetros, y se encuentran ahí con este hombre que ellos desde el primer momento no se dieron cuenta quién era, ¿verdad? Y entonces este hombre ve el semblante de ellos con tristeza, pero él les dice: ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué están ustedes de esta manera? Y entonces les cuentan las cosas que han acontecido con Jesucristo, un gran profeta, un gran varón para ellos. Y él les dice: oh, pero ¿no se han dado cuenta ustedes de que esto era necesario que aconteciera y que el Mesías sufriera de esta manera para que trajera salvación? Y aquellos hombres, después de las palabras y de cómo Cristo los guió en las Escrituras, entonces empezaron estos hombres a ver la grandeza de Dios y empezaron ellos a contar que Cristo realmente había resucitado, tal como estas mujeres habían descubierto la tumba vacía, tal como lo había visto Pedro. Ellos también estuvieron compartiendo y ellos decían: ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y nos exponía las Escrituras? Imagínense, hermanos, qué privilegio. Y estos hombres fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, en esta noche: testigos de la resurrección de Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces quizás nosotros que estamos aquí, todas las iglesias, hermanos, estaríamos perdiendo el tiempo. Pero imagínense cómo iba a ser posible de que estos hombres iban a dar sus vidas por una mentira, por decir: sí, digamos que Cristo resucitó, vamos, llevemos el cuerpo muerto y escondámoslo en otro lado. ¿Cómo iban a vivir por una mentira cuando fueron crucificados, cuando fueron perseguidos, cuando dieron sus vidas por causa del Evangelio y por causa de Cristo? ¿Verdad? Y hay tantas evidencias que a través de la historia muestran que Cristo ha resucitado. Pero la más importante, por supuesto, es lo que nos dice la palabra de Dios, que Cristo ha resucitado. Y vemos ahí, hermanos, a estos hombres, a estos testigos, que dice el versículo 13: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y delante de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no
le vieron. Entonces vemos aquí, hermanos, una escena muy interesante y a la vez triste, porque vemos a estos testigos, a estos dos hombres que iban caminando ahí y que Jesús se les presenta, pero dicen que los ojos estaban velados, no se dieron cuenta que era Cristo mismo resucitado quien iba con ellos. Y hermanos, y vemos a estos testigos desilusionados. Dicen que iban discutiendo acerca de estos acontecimientos de Jesús. No reconocieron que Jesús estaba con ellos. Quizás iban tristes, quizás lamentándose. Nosotros pensábamos que este sí era el Mesías que iba a rescatar a Israel. Nosotros pensábamos que era el Mesías y miren que ellos lo consideraron, hermanos, como simplemente un gran profeta. Ellos lo consideraron a él como un hombre poderoso en obras. Pero ellos dijeron, pensamos nosotros que él podía ser el Mesías. Había tristeza y desilusión en sus rostros y el mismo Cristo les dice, ¿por qué estáis tristes? Testigos desilusionados y tristes por los acontecimientos que habían ocurrido. Ellos tenían conocimiento de las obras de Jesucristo. Ellos tenían conocimiento de quién era Jesús y de lo que él había hecho cuando estuvo en el ministerio durante 3 años haciendo tantas obras. Él sanó a muchos de sus dolencias y enfermedades. Él liberó a muchos que estaban atados o esclavizados por espíritus inmundos y demonios. Él consoló a muchos que estaban en el dolor. Él les dio perdón a muchos que vinieron a sus pies arrepentidos y con necesidad. Vemos, hermanos, que a pesar de que ellos sabían todo esto, a pesar que ellos pensaron que este sí podía ser el Mesías, pero dijeron este ya fracasó porque los gobernantes lo han entregado y porque ahora él está muerto. Ellos sabían del sufrimiento de Jesús y ellos tuvieron la esperanza en el pasado, hermanos, tuvieron la esperanza que él fuera el Mesías Salvador, como lo dice el versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y cuando dice redimir a Israel, está hablando de que él iba a ser su Salvador, iba a ser el Mesías esperado y prometido por las Escrituras. Ellos pensaron que la lucha había sido perdida. Ellos pensaron, hermanos, que este ya no podía ser el Cristo, que ya estaba descalificado para que él fuera el Cristo prometido en las Escrituras. Y lo más triste, también podemos ver aquí en esta escena de estos testigos desilusionados en el versículo 22. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero ellos seguían sin creer todavía, aún con el testimonio de estas mujeres, aún con el testimonio de la Escritura, aún con el testimonio del ángel que estaba en la tumba vacía, que él les había dicho, él vive. Ellos seguían con esa desilusión. Ellos estaban desilusionados. Y hermanos, ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que a veces las cosas de la vida, hermanos, que realmente satisfacen el corazón, que realmente satisfacen el alma, porque la necesidad mayor del hombre es la necesidad de su corazón y es de Cristo Jesús, de creer en Él. Ellos no creyeron que Él había resucitado, pero a pesar de eso, de testigos desilusionados, viene Cristo y les da una reprensión a ellos tremenda. Y les dice el versículo 25. Entonces, después de que él, escuchó toda la desesperanza, la desilusión de ellos, Cristo viene y les dice, entonces les dijo, oh insensatos
y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Jesús les llama a ellos tardos, insensatos para creer, porque no habían creído primero a lo que decía la escritura y segundo al testimonio de estas mujeres que habían visto al ángel y que les habían dicho que él vive. Hermanos, estos hombres pasaron de ser testigos desilusionados a ser testigos iluminados. Y mire qué importante lo que hace la escritura en nuestras vidas, hermanos, de creer en ese Cristo verdadero, de creer en ese Cristo que ha resucitado, ese Cristo que no quedó en la cruz, ese Cristo que no quedó en la tumba, sino en el Cristo verdadero, el Hijo de Dios y Dios mismo. La tumba está vacía, dejó la tumba vacía. Y hermanos, si nosotros podemos ver de que Jesús había predicho muchas veces que le era necesario que el Mesías, que él como Mesías, tenía que padecer. Vamos a ver qué nos dice un pasaje bíblico en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Claramente Jesús lo enseñó y lo estableció a sus discípulos antes de su muerte. Le dijo que iba a resucitar al tercer día. Y aún así, con este aviso, estos hombres todavía no creían. ¿Sabe qué muestra esto, hermano? El corazón endurecido del hombre. Porque el hombre puede creer a tantas cosas en este mundo, pero lo que menos cree muchas veces es al Evangelio de Cristo Jesús, porque le parece una locura, porque le parece algo absurdo. Pero Jesús, aún prediciendo, estos hombres habían decidido no creer. Y les dijo que era necesario que todo ese sufrimiento ocurriera porque estaba establecido en la palabra de Dios. Estaba establecido en las Escrituras. Y cuando él menciona aquí a las Escrituras, dice en el versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo a todos los profetas, les declaraba las Escrituras lo que de él decían. Y si nosotros damos un vistazo, hermanos, vamos a darnos cuenta que muchos de los salmos, en Isaías, en Zacarías, hay muchas profecías donde Cristo se levanta de la muerte después de haber sido necesario sufrir y padecer por parte, en este caso, de los gobernantes y de los ancianos en Jerusalén. Hermanos, estos hombres tuvieron el privilegio de ser instruidos y de ser enseñados por Cristo mismo. Entonces pasaron de ser testigos iluminados por la palabra de Dios a ser testigos entusiastas. Vea lo que dice del versículo 28. Y dice: llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos todavía. A todo esto ya iban anocheciendo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo a Cristo, que ellos todavía no se les habían revelado Cristo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Estos hombres, hermanos, se convirtieron entonces de testigos desilusionados a testigos iluminados por la palabra del Señor, para luego convertirse en testigos entusiastas. Deseaban compartir más con Jesús. Les dicen ahí: ven, mira, el día ya está tarde, quédate con nosotros. Significa comunión. Dice que Jesús se quedó con ellos y estuvo en la mesa y partió el pan. El Cristo resucitado ahí estuvo con ellos en la mesa partiendo el pan, que significa comunión, tener una relación con el Señor Jesús. Aunque aún no se les había revelado en ese momento, ellos deseaban compartir más con Jesús. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos debe entusiasmar, pero no solamente como una emoción que luego empieza, pero luego termina como algo pasajero, sino que algo que realmente avive el corazón del hombre cuando la palabra de Dios es expuesta y cuando el hombre quiere tener comunión con Dios. Jesús se les reveló y ellos decían asombrados cuando Jesús se les revela: hey, pero ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos habla? Hermanos, al conocer la verdad que Cristo ha resucitado, que nosotros servimos a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, porque nuestra fe, dice la palabra de Dios, que no es una fe vana, porque Cristo ha resucitado, debe arder nuestro corazón. Debe nuestro corazón arder al saber que las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan de que Cristo ha resucitado. El Cristo en el que hemos creído es un Cristo resucitado. Y aquellos hombres, hermanos, testificaron a los demás que Cristo ha resucitado. No se quedaron ahí, sino que fueron a testificar y a afirmar y a decir: sí, Cristo ha resucitado, porque estuvo con nosotros y se nos ha revelado cuando nosotros compartíamos el pan a la mesa con Él. Entonces, hermanos, qué maravilloso vemos en este relato la obra que Cristo Jesús hace, porque Cristo Jesús está vivo, no está muerto. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y por lo tanto, hermanos, aunque en este mundo, hermano, haya aflicción, haya sufrimiento, haya angustia, haya rechazo en contra de la palabra de Dios y del Evangelio, no nos debe hacer que seamos testigos desilusionados, sino debemos de ser testigos iluminados que sean entusiastas en compartir que Él vive. Hermanos, ¿qué tipo de testigos somos nosotros? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué tipo de testigos somos nosotros ahora mismo? Podemos aprender que pueden tener conocimiento de Jesús, pero aún así no creer de corazón. Estos hombres sabían la Escritura y de que Cristo hizo en su ministerio, lo que Cristo hizo en su ministerio, pero ellos en ese momento no creían que Él era el Mesías, que Él era el Salvador del mundo. Podemos aprender que cuando se relaciona usted con Cristo y está a la mesa de comunión con Él, con la palabra de Dios abierta, con una vida de oración delante del Señor,
lo puede conocer profundamente su persona y su obra. Para conocer a Dios necesitamos pasar tiempo con Dios, disfrutar el tiempo con el Señor, deleitándose en el Señor y teniendo en mente que es el Cristo resucitado, es ese Cristo que está vivo y que no se quedó en la tumba. Muchas personas, las personas que mueren, no han resucitado, llegarán a resucitar, ¿verdad? Unas para bien y otras para mal, porque el juicio de Dios llegará también en un futuro, como lo dice, que el gran juicio del trono blanco será una realidad. Pero nosotros también aprendemos que cuando hemos pasado tiempo con Dios, entonces, hermanos, nosotros contaremos a los demás quién es Él y qué ha hecho en nuestras vidas. Seremos un fiel testigo que Cristo ha resucitado y le ha dado vida y vida eterna. Todo es una realidad porque Cristo ha resucitado. Demos testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Demos testimonio de que Cristo ha resucitado. Vamos a orar en esta noche. Hermanos, voy a pedir que inclinen